This morning, esta mañana, I'll try this. Okay, this one. This morning, I will try to explain first about emotional processing. esta mañana voy a explicar lo que es el proceso emocional And we will go into an exercise. y realizaremos un ejercicio. Our emotions is one of the most serious obstacles to growth and development. Nuestras emociones son uno de los obstáculos más importantes para nuestro crecimiento y desarrollo. It is often the source of conflict, En muchas ocasiones es la fuente del conflicto, the source of frustration, la fuente de la frustración, the source of desire, la fuente del deseo. and it is a very strong obstacle to Yes. spiritual development. Y es un obstáculo muy fuerte para el desarrollo espiritual. It is not that emotions are bad, No es que las emociones sean malas, they are part of our nature. son parte de nuestra naturaleza. But when it becomes unwholesome, Pero cuando no son saludables, like fear, como ser el miedo, anger, el enojo, resentment, el resentimiento, then it becomes destructive to other people and to ourselves. entonces se vuelve destructivo para otras personas y para nosotros mismos. Therefore, our first task is to remove push buttons about our negative emotions. Por lo tanto, nuestra primera tarea es eliminar los botones disparadores de nuestra propia naturaleza. And we will do this through emotional processing. Y lo haremos a través del proceso emocional. When we use the word processing, Cuando utilizamos la palabra proceso, it has a special meaning. tiene un significado especial. Number one, El primero, go into deep abdominal breathing. ir a través de la respiración abdominal profunda. Number two, be aware of the discomfort in the body. Número 2, ser consciente del malestar en el cuerpo. Es un celular. Be aware of the discomfort in the physical body. Ser consciente de la incomodidad en el cuerpo físico. This is important Esto es importante, because when we are upset, porque cuando estamos malhumorados o enojados, we tend to think of the person or the experience. tendemos a pensar en la persona o en la experiencia, But this does not solve the problem. pero esto no resuelve el problema. We must be aware of the reaction of the body. Debemos ser conscientes de la reacción del cuerpo. The emotions will always manifest in a bodily sensation. Las emociones siempre se manifestarán en una sensación corporal. When it doesn't manifest, we cannot solve it. Cuando no se manifiesta no la podemos resolver. Therefore, the exercise will first let you manifest the feelings. Por eso el ejercicio, lo primero que permite el ejercicio es que se manifieste la sensación o la emoción. That's why we will have to trigger it. Por eso debemos generar que se manifieste, dispararlo. When you have the feelings, you will have a physical sensation. Cuando tengamos las emociones tendrán una sensación física. Go to the physical sensations, Vayan hacia la sensación física, because it is this that determines your level of distress. porque es esto lo que determina sus niveles de malestar. If you say you are angry,
but physically you are very relaxed. You are not angry. Sí. Si decimos que estamos enojados, pero físicamente estamos relajados, Si decimos que estamos enojados, pero físicamente estamos relajados, no estamos enojados. So it is the physical manifestation which is really important. Es la manifestación física lo que es realmente importante. It is because the energy is already moving and going out. Es porque la energía ya se está moviendo y está subiendo. When the energy wants to come out, Cuando la energía quiere salir, it will want to express itself. se querrá expresar a ella misma. You may express it physically by hitting people, Pueden expresarlo físicamente al golpear a una persona, or you express yourself by your words that you say. o expresarse a uno mismo a través de las palabras que uno dice. In both cases, it will be destructive. Será destructivo. If you don't express, then you will suppress. It is again destructive. Y si no lo expresan, será suprimido, reprimido, y eso es destructivo también. If you keep on repressing it for a long time, it will become a problem to you and it will result in psychological problems. Si lo siguen reprimiendo por un largo tiempo, será un problema para ustedes y causará problemas psicológicos. Usually it becomes a neurosis. Por lo general se vuelve una neurosis, And when a person cannot handle it, it becomes psychosis. y cuando una persona no lo puede manejar, se vuelve en psicosis. So if we are not going to express it and we're not going to suppress it, what should we do? Entonces, si no lo vamos a expresar y no lo vamos a reprimir, ¿qué es lo que debemos hacer? The answer is we must release it. La respuesta es debemos liberarlo. Yesterday, you had an exercise on how to release the energy. Ayer hicieron un ejercicio en cómo liberar la energía. We're going to use the same approach. Utilizaremos el mismo acercamiento. So, the first one is deep abdominal breathing. Entonces, el primero es la respiración abdominal. Then the second is awareness of the physical discomfort. La segunda es la conciencia en el malestar físico. Number 3, when you breathe in, feel the discomfort. When you breathe out, feel your arms and legs or mouth. La tercera es cuando inhalen, sientan el malestar, y cuando exhalen, sientan sus extremidades, sus manos y sus brazos y su cara. The energy can come out in other places. La energía puede salir por otros lugares. It need not be hands, feet or mouth. No es necesario que sean las manos, los pies o la boca. Sometimes to the ears, En algunas ocasiones a través de las orejas. sometimes to the eyes, En algunas ocasiones a través de los ojos. sometimes to the nipples, También a través de los pezones. sometimes to the head. A través de la cabeza. It doesn't really matter. No importa realmente. Just do not resist it so that it will flow to where it is going. Simplemente no lo resistan de manera que pueda fluir hacia donde se dirige. And the fourth one is Y la cuarta es repeat the process until all the energies are exhausted. repetir el proceso hasta que todas las energías se hayan liberado. So the procedure will be this. Entonces el procedimiento será el siguiente. You will pair with each other Van a formar parejas like this, de esta manera. and you can spread yourself all over the room so that you are not very near each other. Y se pueden dispersar a través de la habitación, así no están cerca entre sí. And then one person will be the one processing and the other person is the helper. Y entonces una persona de la pareja va a ser la que realice el proceso y la otra será la persona que ayudará al proceso. So I'll give an example. Les daré un ejemplo. This is the procedure. Este es el procedimiento. I'll give an example. Suppose my partner is Leandro Supongan que mi pareja es Leandro and he will process, I will help. y él hará el proceso y yo ayudaré. First, he will have to go through the deep breathing.
Primero él deberá atravesar la respiración profunda, realizar la respiración profunda, until his level of tension is 0, 1, or just 2. hasta que su nivel de tensión sea 0, 1 o 2. And then I'm going to ask him to think of an experience or a person who has upset him, angered him, or hurt him. Y luego le voy a pedir que piense acerca de una persona, una situación que lo haya molestado, lo haya enojado o lo haya generado algún tipo de emoción negativa. It does not matter whether the event was last week or 30 years ago. It doesn't matter. No importa si esto sucedió la semana pasada o hace 30 años. The thing is, you choose something which you feel strongly about. La cosa es que piensen en algo con lo cual ustedes tengan realmente una sensación fuerte. Something which, if you think about, it bothers you. Algo que los molesta cuando piensen al respecto. I know that you would like to avoid these kinds of memories. Sé que ustedes quieren evitar estos tipos de recuerdos. But unless you face it today, you will have to face it up to the end of your life. Pero a menos que no los enfrenten hoy, los tendrán que enfrentar en algún momento de sus vidas hasta el final de sus vidas. Therefore, face it safely today, and it will end today. Por lo tanto, enfréntenlos seguramente hoy y trabajen en ellos y elimínenlos hoy. If you think about it tomorrow, next week, next year, it will not affect you anymore. Cuando vuelvan a pensar en esto mañana, la semana que viene o el año que viene, no los afectará más. You will be able to talk to the person, work with the person, and you will not feel bothered about it. Podrán hablar con la persona, trabajar con la persona y no estarán molestos al respecto. And when you meet the person, you will not feel anger or hatred. Y cuando se encuentren con la persona no sentirán ni enojo ni odio. In fact, this is the real meaning of forgiveness. De hecho, este es el significado real del perdón. Forgiveness using the mind is not enough. El perdón utilizando la mente no es suficiente. The whole system must forgive. Todo el sistema debe perdonar. There are people who say that I have forgiven him a long time ago, but I don't want to talk to him anymore. Hay personas que dicen que lo perdoné hace mucho tiempo, perdoné a una persona hace mucho tiempo, pero no quieren volver a hablar con esa persona. Then it means it's not yet finished. Eso significa que no está finalizado, no están perdonados. When it's really finished, then the other person is no longer an enemy. Cuando esté finalizado el perdón, entonces la otra persona ya no es un enemigo. In fact, for people who are close to us, we will rediscover our love for them. Para las personas que sean cercanas a nosotros, vamos a redescubrir nuestro amor por ellas. There was one teacher who had a very strong hatred towards her stepfather. Hay una maestra que tenía un odio muy grande por su padrastro. The stepfather already died, but whenever she thinks of him, she cries and she feels this anger. Su padre ya había muerto, su padrastro ya había muerto, pero cada vez que pensaba en él sentía un odio muy grande. And when she was processing the memory, she was shaking all over the body. Y cuando realizaba el proceso, usando este recuerdo, simplemente temblaría, su cuerpo temblaría. She felt pressure and pain in many parts of the body. Sentía presión y dolor en muchas partes de su cuerpo. So we processed this several times. Entonces realizamos el proceso muchas veces. After the third or fourth time, hasta después de la tercera o cuarta vez, she thought again of the stepfather. Ella pensó nuevamente acerca del padrastro. And then she was silent. She was not feeling anything in the body anymore. Y se volvió completamente silenciosa, ya no estaba sintiendo nada en el cuerpo. And I asked her, what do you feel now? Y le pregunté, ¿qué es lo que sentís en estos momentos? And then she softly said, now I feel that I miss him.
Y después ella con suavidad dijo, ahora siento que lo extraño. I realized I really love my stepfather. Me doy cuenta que realmente amaba a mi padrastro. From a feeling of hatred to a feeling of love, that's a very big change. Desde el sentimiento de odio hasta el sentimiento de amor, ese es un gran cambio. In fact, all of us are capable of loving almost anybody, so long as there's no anger and fear. De hecho, todos somos capaces de amar a cualquier persona siempre y cuando no haya ni enojo, ni odio, ni miedo. So, when you partner with each other, this is what we're going to do. I'll proceed with the instruction. Entonces, cuando formemos las parejas, esto es lo que vamos a hacer. Voy a proceder con las instrucciones. I'm going to ask Leandro to think of something that has angered him, upset him, or hurt him. Le voy a pedir a Leandro que piense en algo que lo haya molestado, lo haya enojado o le haya dolido. Then Leandro will think of a person or an experience like that. Entonces Leandro va a pensar en una persona o una experiencia de ese tipo. And for about 20 seconds, I should not say anything. Y por durante alrededor de 20 segundos yo no debería decir nada. Because I must give him time to think about this memory. Porque le debo dar tiempo para que piense acerca de este recuerdo. And then I'm going to ask him, what do you feel now in your body, Leandro? Y después le voy a preguntar, Leandro, ¿qué es lo que sentís en tu cuerpo? Maybe he will say that he's feeling pressure on his chest. Quizás diga que está sintiendo una presión en el pecho. Or he may say he's feeling some heat in his head. O quizás diga que está sintiendo algún calor en su cabeza. And this is now when you must ask about the details. Y aquí es cuando ustedes deben preguntar acerca de los detalles. I'll ask Leandro, suppose he says it's on his chest. Le voy a preguntar a Leandro, supongan que él dice que la presión está en su pecho. Is it like a ball? ¿Es una bola? Or is it like a flat thing? ¿O es una cosa plana? Or is it something like piercing sensation? ¿O se sienten como sensaciones de punzación? Suppose he says it's like a ball. Supongan que diga que es como una pelota, como una bola. Then I will ask, is it a big ball or a small ball? Le voy a preguntar entonces, ¿es grande o pequeña? Is it a hard ball or a soft ball? ¿Es dura o blanda? So, he will answer, the purpose, as I said yesterday, the purpose of asking is not for me, it's for him. Entonces, el propósito de hacer estas preguntas no es para mí, sino que es para él. It is important for him to be aware of the sensation. Es importante que él esté consciente de las sensaciones. And to be aware, you must exactly feel what it is that you are feeling. Y para ser consciente uno debe saber exactamente qué es lo que uno está sintiendo. Sometimes it is like a cloud. En algunas ocasiones es como una nube. Sometimes it's like a line. En algunas ocasiones es como una línea. Sometimes it's like a tube. En algunas ocasiones es como un tubo. Whatever it is, let him describe it. Lo que sea que fuese, simplemente déjenlo describirlo. And after he has described it, I will now ask Leandro, when you breathe in, feel the discomfort, and when you breathe out, feel your arms and legs. Y luego de que lo haya descrito, pídanle a Leandro que inhale siendo consciente y and exhale, I'm sorry. And when you exhale, feel your arms or legs. Y que cuando exhale sienta sus brazos y sus piernas. When the sensation is here on the chest and stomach, then when you breathe out, feel your arms and fingers. Cuando la sensación está en el pecho o en el estómago, durante la exhalación deben sentir los brazos y las piernas. When it is on the head or the neck or the back, then when you breathe out, feel your legs and feet. Cuando es en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza o en la espalda, entonces sientan sus piernas y sus pies. When the sensation is on the throat, then when you breathe out, feel your mouth. Cuando la sensación es sobre la garganta, entonces cuando
cuando exhalan sientan su boca. After about 1 minute, you ask him again, what do you feel? Luego de alrededor de 1 minuto le vuelven a preguntar, ¿qué es lo que sentís? And maybe Leandro will say, no more here, but it's in my hand. Quizás Leandro diga, ya no lo siento aquí, pero está en mis manos. Then you say, continue doing the breathing. Entonces le piden que continúe haciendo la respiración. The one on the chest may move to other places. Lo que estaba en el pecho puede mover a otros lugares. It doesn't matter where it goes, just follow it. No importa dónde vaya, simplemente síganlo. But they know, when you are now processing, you must forget the memory. Don't think of the memory anymore. Be aware of your body. Pero noten, cuando están realizando el proceso ya no deben tener el recuerdo en mente, simplemente deben ser conscientes de lo que está sucediendo en su cuerpo. After 5 or maybe 10 minutes, maybe you will say, I'm okay now, I'm fully relaxed. Luego de 5 o 10 minutos quizás diga, ya estoy bien, estoy completamente relajado. Then I'm going to ask him again, think again of the same person or experience. Entonces allí le volveré a preguntar qué piense acerca de esa persona o experiencia. And after about 20 seconds, ask him again, what do you feel? Y luego de 20 segundos nuevamente pregúntenle qué es lo que siente. If he says that, I don't feel it here now, but I feel something on my shoulder and arms, Si dice, ya no lo siento aquí, pero siento algo en mis hombros o brazos, or he may say that there's still something on his chest, o puede decir que todavía hay algo en su pecho, then do the same thing. entonces repitan lo mismo. Ask him to breathe in again and feel it. And when you breathe out, feel your arms or legs. Y pídanle que cuando inhale sienta la sensación y cuando exhale sienta sus brazos y piernas, Until it goes down again to 0. hasta que pase al nivel 0. Then repeat. Luego repitan. You repeat as often as needed. Repitan tanto como sea necesario. The last one would say, when he thinks about it, no more. El último será que cuando piense acerca de la persona o la experiencia ya no siente más nada. Then you ask your partner, tell him, open your eyes and imagine that the person is in front of you right now. Luego le piden a su pareja que abra sus ojos e imaginen que esa persona está enfrente de ellos. And then ask him what he feels. Y le preguntan qué es lo que siente. If again he feels something, do it again, process it again. Si una vez más siente algo, entonces realicen el proceso una vez más. But when he does not have any reaction, then the processing is finished. Pero cuando ya no tenga ningún tipo de reacción, ahí es cuando el proceso ha finalizado. Most probably, the push button has disappeared. Probablemente el botón disparador haya desaparecido. But it is possible that there's still some remnants of it. Pero es posible que haya un remanente pequeño de este. But you can only remove the remnants when it appears again. Pero solo pueden eliminar el remanente cuando vuelva a aparecer. Therefore, after that, whenever you feel upset by that memory, do not remove it. Process it at that moment. Por eso, en algún momento cuando vuelvan a tener algún tipo de reacción o enojo respecto a este recuerdo, no intenten removerlo o eliminarlo, vuelvan a procesarlo. In fact, please remember this point. De hecho, por favor recuerden esto. Every time that you have a negative feeling, that is a very good opportunity to remove it. Cada vez que tengan una sensación negativa, esa es una muy buena oportunidad para procesarla. You cannot release something which you are not feeling. No pueden liberar algo que no están sintiendo. Therefore, do not be afraid of negative feelings. Por lo tanto, no le tengan miedo a las sensaciones o a los sentimientos negativos. When it comes out, it is like a bridge that will lead you to freedom. Cuando sale es como si fuese un puente hacia la libertad. Later, after you have done this and you know how to do it, Luego, cuando hayan realizado esto y sepan cómo hacerlo,
You can do it on your own, in your room or in your home. Lo pueden aplicar a sí mismos en su habitación o en sus casas. And you can think of all the painful memories in your life, Y pueden one by one. pueden pensar acerca de todos los recuerdos dolorosos de su vida, uno por uno. Until nothing in your past bothers you anymore. Hasta que nada ya los moleste. Is this possible? ¿Es esto posible? This is possible. Sí, es posible. You just have to do it. Simplemente deben hacerlo. Okay. You have any questions before we go into the exercise? ¿Alguna pregunta antes de continuar con los ejercicios? After I finish with Leandro, then most probably Leandro will feel tired and sleepy. Luego de terminar con Leandro, es muy probable que Leandro se sienta cansado o con sueño. This is a good indication Esta es una buena indicación, because it means that you have released a lot and you'd like to rest. porque significa que han liberado un montón y quisieran ya descansar. And after you have rested, you will feel very refreshed, energized. Y una vez que hayan descansado, se van a sentir muy energizados y libres. Then after that, we will change roles and Leandro will help and I will process. Y luego de esto vamos a cambiar roles y Leandro ayudará y yo voy a hacer el proceso. Okay. You have any questions? ¿Preguntas? Yes, please. ¿Cómo se llama el método? ¿Cómo se llama este método? What's the name of the method? We call it emotional processing. Lo denominamos proceso emocional. ¿Quién es el autor? Who's the author? I'm the author. Yo soy el autor. There is a book that I've written probably more than 10 years ago. It's called The Process of Self-Transformation. Hay un libro que he escrito quizás hace más de 10 años que se denomina el proceso de la autotransformación. It has been translated into Portuguese, into Spanish and Chinese. Lo tradujeron al portugués, al español y al chino. Va a estar disponible esta semana. It will be available this week. Va a estar disponible esta semana, según cosa. Cuando lo tengamos que hacer, nos van a guiar porque para acordarse de todo. When we have to do it, will you guide us? Yes. Sí. Well, it's like this. Será de esta manera. When you understand the procedure, Cuando comprendan el procedimiento, you do it with your partner. lo hacen con su pareja. I will go around and watch. Caminaré alrededor de la sala y observaré. If anybody feels that you have difficulty, raise your hand, I will go near you. Si alguien siente que tiene dificultades, simplemente levante la mano y me acercaré. This is the reason why it's helpful if you understand first the procedure, so that I will only help when you have difficulty in the processing, but not on the procedure. Por esta razón es importante que entiendan el procedimiento y los pasos del procedimiento de manera que lo puedan realizar y yo simplemente me puedo acercar para ayudarlos con el procedimiento, digamos. This is actually the procedure. Leandro, preguntarle porque me han preguntado, son muchos pasos. Si es posible, si Él va a mostrar ahora una slide con eso. El procedimiento es este. Dale, Rosy. Aquí. ¿Dónde se pasa? No, pero aquí se sola. Okay. Esa sola, esa está en la No se ve. Now, take note. Tengan en cuenta, If your partner who is processing si la pareja que está haciendo el proceso feels like crying, se siente con ganas de llorar, never say, it's all right, don't cry, don't say that. nunca digan, está bien, no llores, no digan eso. Allow the person to cry. The person would like to burn. Si la persona quiere eructar, It's all right to burn está bien que eructe or yawn. o que bostece. As I said yesterday,
if you feel like vomiting, you go to the toilet and vomit. Go ahead. Como dije ayer, si sienten ganas de vomitar, simplemente vayan al baño y vomiten. And when the body is numb Y cuando el cuerpo esté adormecido or very hard, o muy rígido, do not be worried about it, because that is part of the process. no se preocupen porque ese es parte del proceso. Then do not make suggestions as to how he should feel. No den sugerencias respecto a cómo debe sentirse. Do not try to be positive. No intenten ser positivos. Do not say that it's all right, things will become better. Don't say those No things. digan, está bien, las cosas van a mejorar. No digan cosas como esas. Because what we are helping your partner to do is to become aware without judgment. Porque lo que estamos intentando hacer es que su pareja se vuelva consciente sin ningún tipo de prejuicio. Neither positive nor negative, Ya, ni positivo ni negativo. but simply being aware of whatever it is that's happening. Pero simplemente consciente de lo que sea que está sucediendo. If it's painful, then feel the pain. Si es doloroso, entonces sientan el dolor. If you feel like crying, then cry. Si tienen ganas de llorar, lloren. So, allow the body to do what it needs to do in order to normalize itself. Permitan que el cuerpo haga lo que tenga que hacer para normalizarse. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Para la persona que va a hacerlo, sería bueno tener la guía escrita, cosa de no saltearse alguna cosa. She's asking to have the written guide, but we're trying. Una síntesis para poderlo ver, porque escrito en negro algo allí grande, porque ahí no se ve. Primero vamos a ver They are asking to have that written in black, maybe in that blackboard. ¿Hay forma de hacerlo? It may be done and shortened. It can be shortened if you want. Yeah. Sí, se puede acortar y escribir en ese lugar. I'm going to ask if they have a marker to do it. Creo que sería más práctico una demostración paso a paso. Ustedes, I think it would be better to have a demonstration paso a paso, lento. Okay. slowly. I need a volunteer. Necesito un voluntario. Yo. Okay. There are 5 hands. Hay 5 manos. Sorteo. Okay. She raised her hands first. Ella levantó la mano primero. Vicente. Más aquí, para que veamos cómo. I'm going to go closer. Okay. I'll just stand. Normally I should sit, but I'll just stand. Me voy a parar, pero normalmente debería estar sentado. Go into 5 deep abdominal breathing. Por favor, realiza 5 ciclos de respiración abdominal profunda. Take note that the deep breathing is important throughout the session. Noten que la respiración profunda es importante durante toda la sesión. If you notice that the one you're helping is no longer doing deep abdominal breathing, you must remind her to breathe deeply. Si notan que su pareja ya no está haciendo una respiración profunda, deben recordarle que siga haciendo una respiración profunda. In fact, it would be helpful if you do the same thing with sound so that the person will be encouraged to do so. De hecho, es útil que ustedes hagan lo mismo haciendo ruidos, de manera que la persona se sienta acompañada. So it can be something like this, Puede ser algo así. so that she will hear it also, and she will copy the deep breathing. De manera que ella lo escuche y copiará la respiración profunda. How do you feel right now? ¿Cómo te sentís en estos momentos? Your heart. What do you feel in your heart? Tu corazón. ¿Qué es lo que sentís en tu corazón? I have faster palpitations. Okay. Then
breathe in and feel the palpitation. Entonces inhala y sentí la palpitación. And breathe out and feel your arms and hands. Y cuando exhales sentí tus brazos y tus manos y tus piernas. How is it? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Better. Okay. Now, it is helpful for the person to go into a state of relaxation, more or less, Es útil que la persona vaya a un estado de relajación, más o menos, because the person must be able to distinguish between 0 or 1 and 5 or 6. porque la persona debe ser capaz de poder diferenciar entre el 0 y 1 y un 5 o un 6. Some people, to them, 5 or 6 is normal. Para algunas personas, para ellos, el 5 o el 6 es normal. So when they say, I feel alright, Entonces cuando dicen que yo me siento bien, they are not actually alright. en realidad no se están sintiendo bien. Because they no longer know the 0 level, all they know is the 5 level. Porque ya no saben cuál es el nivel 0, lo único que conocen es el nivel 5. You feel more or less relaxed right now. ¿Se siente más o menos relajada en estos momentos? Okay. I would like to ask you to think of a person or a memory that has hurt you, angered you, or upset you. Me gustaría que recuerdes una persona o una situación que te haya enojado, que te haya dolido. You're thinking about it now. ¿Lo estás pensando en estos momentos? Okay, go into deep breathing. A realizar la respiración profunda. What do you feel now? ¿Qué es lo que sentís ahora? More relaxed. You have thought about the person and the memory already? ¿Pensaste ya en la persona o en el recuerdo? Yes. 0 to 10, what do you feel? De 0 a 10, ¿qué es lo que sentís? 5. 5. Where is the 5? ¿Dónde está el 5? What is the shape of the feeling on your chest? ¿Cuál es la forma de la sensación en tu pecho? Palpita un poco más aceleradamente. Y the palpitation is accelerated. But she did this one on her chest, so does it mean that it is a line on the chest? Cuando hiciste este movimiento sobre el pecho, indicando la forma del dolor, ¿es una línea? Una línea. It's a line. Is the line wide or narrow? ¿Es gruesa o es fina? Fina. Narrow. Is it hard or soft? ¿Es dura o es suave? Suave. Soft. Then breathe in and feel the line, Inhala y sentí la línea, including any palpitation. incluyendo cualquier tipo de palpitación. And when you breathe out, feel your arms and hands. Y cuando exhalas, sentí tus manos y tus brazos. You can put your hand on top of your head. Puedes poner las manos en tu regazo. What do you feel now? ¿Qué es lo que sentís ahora? Un poco más suave. A little bit softer. But still there is a line. Pero todavía sigue habiendo una línea. Then continue. Entonces, por favor, continúa. Está como más centrado en el corazón. It's more centered to the heart. Then when you breathe in, feel that center. Cuando inhales, sentí ese centro. While she's doing it, take note
deep breathing, don't stop the breathing after you inhale. Mientras lo está haciendo, por favor tomen nota que mientras están realizando la respiración profunda, no se detengan, siempre después de exhalar, sigan haciéndolo. When your air is full, then just naturally breathe out. Don't hold the breath. Cuando inhalan, no sostengan el aire, realicen la exhalación, pero no mantengan el aire adentro. How do you feel now? ¿Qué es lo que sentís ahora? Ahora me palpita la garganta. I have palpitations in my throat. How about the chest? What do you feel in your chest? ¿Qué pasa con el pecho? ¿Qué es lo que sentís en el pecho? Está mucho más calmado. It's more calmed. Is it zero now in your chest or not yet? ¿Es cero ahora en tu pecho o todavía no? Diría un 2 o 3. I'd say a 2, maybe a 3. Alright. Then continue. When you breathe in, feel your chest and then your throat. Continúa cuando inhalas, sentí tu pecho y luego tu garganta. And when you breathe out, feel your mouth and your Y arms. cuando exhales, sentí tu boca y tus brazos. When you're breathing out, do not control the pace. Cuando exhalen, no controlen el ritmo. Just let it go and then exhaust it entirely. Simplemente déjenlo salir y exhalen absolutamente todo el aire. What do you feel now? ¿Qué sentís ahora? Desaparecieron los 2 síntomas anteriores y siento palpitaciones. The two before mentioned symptoms disappear and I have a dolor. Or No, es una palpitación a suave. palpitation in the back of my head. Which part of the head? ¿En qué parte de la cabeza? Aquí abajo. Here below. Alright. Can you touch and find it? Bien, ¿puedes tocarlo para encontrarlo? Is it something heavy or painful? ¿Es algo pesado y doloroso? No, es liviano. No, it's No duele. no duele. No duele. It doesn't hurt, it's not heavy. Is it uncomfortable? ¿Es molesto? Más o menos. More or less. Then breathe in and feel the palpitation. And when you breathe out, feel your back up to your legs. Inhala nuevamente sintiendo la palpitación y cuando exhales sentí tu espalda hasta tus piernas. How do you feel now? ¿Qué es lo que sentís ahora? Pasó. It's over. 0 to 10, what do you feel? De 0 a 10, ¿qué es lo que sentís? Un 3. A 3. Where is the 3? ¿Dónde está el 3? Es como una
sensación de la cintura hacia la cabeza. It's like a sensation from the hip to my head. From the hip. No, pierna no. No, desde la cadera. Desde la cintura. From the waist to my head. Which part of your waist? ¿Qué parte de tu cintura? Is it on the front or back? ¿Es en la parte frontal o en la parte posterior? At the front. It's like there is a sheet of covering. Es como que hay una sábana que te cubre. No sé cómo denominarlo. Es una molestia, algo que está de más, diría. Something that it's there that it shouldn't be there. Is it something thick? ¿Es algo grueso? No, es fino. No, it's thin. It covers your entire front. Cubre todo su frente. Cubre todo el frente e incluye la cabeza por delante y por detrás. Covers the front and includes my head at the front and at the back. Then, when you breathe in, feel first the lower part of your stomach. Entonces, cuando inhalas, primero sentí el estómago. And then go up and feel up to your head and the back of your head. Y seguí sintiendo, seguí subiendo hasta que sientas la parte frontal y posterior de la cabeza. And when you breathe out, feel your arms and legs. Y cuando exhales, sentí tus brazos y tus piernas. So while she's doing it, I'll just explain something else. Les voy a explicar algo más. You will notice I'm not even asking her what was the memory. Sorry? I'm not asking her what was the memory. Le estoy mientras lo está haciendo, le estoy preguntando, no le estoy preguntando por el recuerdo. I do not need to know. No necesito saber. What I need to know is what she's feeling in the body. Lo que necesito saber es lo que ella está sintiendo en el cuerpo. And help her in processing this discomfort. Y ayudarla en el proceso. So if the issue is something very confidential, si el problema es algo muy confidencial, then she doesn't have to tell anybody about the problem. Entonces no le tiene que contar a nadie acerca del problema. And this is something very helpful. Y esto es algo muy útil. Because there is no conflict within her about what to share or what not to share. Porque no hay conflicto en ella respecto a lo que deba compartir o no. And we also go direct to the discomfort and not to the story. Y nos podemos dirigir a su molestia y no a la historia. In normal counseling, the person will tell the whole story from the beginning to the end. En las sesiones de consejo de terapia normales, la persona contaría toda su historia. It may take hours before it's finished. Puede tomar horas antes de que esté finalizado. And may need another session and another session. Y puede necesitar otras sesiones posteriores. But so long as this push button is not removed, the problem will not be solved. Pero mientras que este botón disparador no desaparezca, el problema no será solucionado. So in this way, the one who is helping doesn't even need to know any part of the story. De esta manera, el que está ayudando no necesita saber ninguna parte de la historia. But she is addressing it to the root of the problem. Pero ella lo está tratándolo desde su raíz. And the proof that it is effective is that after it's finished, she is free from the pain. Y la prueba de que es eficiente o eficaz es el hecho de que una vez que finalizado eso ya no siente el dolor o la molestia. What do you feel now? ¿Qué sentís ahora? Me siento bastante relajada y I am very relaxed. un poco de palpitación aquí. And some palpitations here at the back of my head. Más suave que Softer than the ones before. Is the palpitation uncomfortable? ¿La palpitación es molesta? No, es suave. No, it's soft. So you feel relaxed, right? Una especie de
cansancio, de relajación. Like being tired, some kind of relaxation. So you feel relaxed right now? Entonces te sentís relajada. Sí. Yes. Alright. Now, I would like to ask you to think again of the same person or memory. Quisiera preguntarte ahora que pienses nuevamente acerca de la misma persona o recuerdo. What do you feel now? ¿Qué sentís ahora? Nada. Nothing. Nothing on the chest. Nada en el pecho. Nothing on the stomach. Nada en el estómago. Nothing on the throat. Nada en la garganta. Disappeared. Alright. Now, you imagine that a person is in front of you. Ahora imagínate que la persona está enfrente tuyo. What do you feel now? ¿Qué sentís ahora? Nothing. Can you open your eyes ¿Puedes abrir tus ojos, por favor? and look in front of you and imagine that the person is here in front of you? Y ver hacia adelante e imaginar que la persona está allí, adelante tuyo. What do you feel? ¿Qué sentís? Como que ella es la que está mal conmigo, no yo con ella. Like she's the one upset with me, not me upset with her. And you feel relaxed right now. ¿Y te sentís relajada en estos momentos? Sí. Yes. Now, there is a difference between eyes open and eyes closed. Ahora hay una diferencia entre tener los ojos abiertos y los ojos cerrados. So the last one should be eyes open. El último debe ser con los ojos abiertos. And if she still feels something, then continue the procedure. Y si todavía siente algo, entonces continúen con el proceso. Now I'd like to ask you, what is the difference between what you feel right now towards a person compared to about 20 minutes ago? Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia de lo que sentís hacia esa persona ahora con lo que sentías hace 20 minutos atrás. Nunca sentí odio, sentía más vale dolor, pena. I never felt hatred. I just felt pain or hurt. Y ahora quizás más pena que antes. And now I just feel pity, more pity than before. What do you feel is your relationship now with that person? ¿Qué sentís que es tu relación ahora con esa persona? Your attitude towards the person. Hacia esa persona, ¿cuál sentís que es Bueno, la relación? creo que cuando la vuelva a ver lo voy a saber. I think that when I see her again, I'll know. If you see her right now in this room, what would be your reaction? Si la vieses ahora en esta habitación, ¿cuál sería tu reacción? La miraría bien a los ojos, I would look at her straight in the eyes a ver su respuesta. to see how she responds. Pero ¿qué es lo que sentís vos ahora? Nada. Nothing. Okay. So that's it. Eso es todo. Thank you. Gracias. So this is an example of how you do it. The, Este es el ejemplo de cómo hacerlo. the final test would be when she meets the person, and if she's really calm and relaxed, then she doesn't have a problem anymore about the person. La prueba final será cuando ella se encuentre con esta persona y vea cómo reacciona, si es que tiene un tipo de reacción o no tiene ningún tipo de reacción. Take note that in relationships there are two aspects that we have to consider. Tengan en cuenta que en las relaciones tenemos que tener en cuenta dos aspectos. The first one is the push button. En primer lugar, el botón disparador. The second one are the issues involved. En segundo lugar, los problemas involucrados. When there is push button, it's very difficult to solve the issues.
Cuando hay un botón disparador es muy difícil resolver los problemas. But when there's no push button, it's very easy to resolve issues. Pero cuando no hay un botón disparador es muy fácil resolver los problemas. Tomorrow we are going to talk about relationships. Mañana vamos a hablar de las relaciones. And how to be effective in one's relationships and interaction. Y cómo ser efectivo en las relaciones de uno y las interacciones que tiene uno. But the self-awareness processing is absolutely necessary to be effective in interaction. Pero el proceso de autoconciencia es absolutamente necesario para ser efectivo. ¿Effective? Effective. Para ser efectivo en las relaciones. Any questions? ¿Alguna pregunta? Perdón, acá. In this exercise, you must not partner with people who are close to you. En este ejercicio no deben formar parejas con alguien que es cercano a ustedes. Do not partner with your husband or mother or sister. No formen pareja con su esposo, su madre o su hermana, alguien, cualquiera que tengan una relación. There will be another occasion when you will partner with them, but not this time. En otra oportunidad haremos eso, pero no en estos momentos. Yes. Sí. ¿Hay algún motivo por el cual como facilitadores debamos interrumpir Is there any procedimiento? reason why, as a facilitator, we need to interrupt the processing? Again. Is there any reason why us, as facilitators, need to stop or impede the processing? You mean While the other person is processing, me as a facilitator, as a helper, is there any reason, any symptom that we see that tells us we should stop the processing? I see. Okay. Usually, we should finish the process. Debes terminar el proceso. For example, if I think of Mr. A and I feel very, very angry, Si pienso en el señor A y me siento muy, muy enojado, then the energy is already out. entonces la energía ya salió. Ya está. If I stop this, I carry the anger on the surface with me. Si yo detengo esto aquí, llevo el enojo en la superficie, en mi persona, digamos. And I may carry it for the rest of my day. Y puedo llevarlo así en la superficie por el resto del día. And therefore, it's important that if you start it, better finish it, even if it takes 2 hours or 3 hours. Y es importante que si lo comenzaste, debas finalizarlo por completo, incluso si esto puede llegar a tomar 1 o 2 horas. That's why when you're going to help people with this, you must allocate time and privacy. Es por eso que cuando ustedes vayan a ser ayudantes para este proceso, para otra persona, dediquen suficiente tiempo para poder completar el proceso. Any questions? Yes. Me refiero a la suspensión de la secuencia del hecho. ¿Podés repetir? ¿Podés ser un poco más claro con la pregunta, perdón? Sí, es que no se suspenda el ejercicio en sí, sino la secuencia del desarrollo. Volver atrás y algo. Perdón, pero... No, suspenderlo transitoriamente hasta tanto se recomponga la situación perturbada. Perdón, pero no, yo en particular no entiendo, digamos, porque el proceso incluye instrucciones o pasos específicos. Si vos interrumpís los pasos específicos del proceso, estás interrumpiendo el proceso. No entiendo a qué es lo que te referís. Es suspenderlo cada punto se recomponga para cumplir la próxima pregunta. Pero humildemente voy a decir, él lo que está diciendo es que el proceso debe continuarse y debe seguir, sobre todo a través de la respiración profunda, hasta que lo que sea que sienta, o sea, que siga siendo consciente de lo que sea que suceda en el cuerpo, ya sea que se mueva, se vuelva más grande, se vuelva más chico, cambie de forma, pase a otro lugar del cuerpo, hasta que de alguna manera salga la energía. Incluso, claro, ya sea si esto tarda 5 minutos o 5 horas. They were asking, when to stop the process if that gets out of your hands? It finishes within 20 minutes or less.
Usualmente el proceso termina en 20 minutos o menos. Sometimes it can go to 1 hour or more. En algunas ocasiones puede durar 1 hora o más. There are special cases where I sat with a person for up to 3 hours. Hay en ocasiones donde me senté con una persona durante 3 horas. But generally about 20 minutes or so. Pero por lo general 20 minutos o alrededor de 20 minutos. In our case, it was rather quick. Probably that was only about 10 minutes. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, fue bastante rápido. Probablemente fueron 10 minutos. If you're going to help people process, you must not have push buttons about impatience. Si van a ayudar a una persona a hacer este proceso, ustedes mismos no deben tener botones disparadores de impaciencia. Because if you are impatient, you will tend to hurry up the person. Porque si uno es impaciente, van a intentar apurar a la persona a hacer el proceso. But people feeling these things cannot be hurried. Pero la persona que está sintiendo estas cosas no se la puede apurar. Any other questions? Lo que estaba preguntando es que a lo mejor la persona que está ayudando observa que la persona ayudada está, por ejemplo, con mareo o próximo a darle un principio de epilepsia o algo así. A esas son las cosas que uno se refiere si suspende el proceso. She's asking about extreme cases, like when the person helped is having like extreme dizziness or even at the verge of epilepsy. Is that a moment to stop? Usually when the person is dizzy, it's because the person is not used to deep breathing. Usualmente cuando una persona está mareada es porque no está habituada a la respiración profunda. It will tend to pass away. Por lo general eso va a pasar en algún momento. If you think that there are symptoms that a person cannot take it, si uno siente que hay síntomas que la persona no puede manejar, then if you want to discontinue it, you ask the person not to breathe deeply. Si quieren interrumpir el proceso, entonces le piden a la persona que deje de realizar la respiración profunda. And then the chi will not flow strongly. Entonces el chi no fluirá con fuerza. And then it will go to normal. Y se normalizará. All right. Yes. En el proceso, uno siente. En el proceso uno siente cosas en la parte anterior del cuerpo y a veces cosas en la parte posterior del cuerpo. ¿Cómo es el manejo de la energía? Al inhalar uno tiene que sentir lo que molesta y llevarlas a las extremidades al exhalar. How do you handle the energy? One needs to feel the energy and take them to the extremities? No. No. You must not control the energy. No deben controlar la energía. You must not push the energy. No la deben presionar. You must not try to change the energy. No deben tratar de cambiar la energía. Allow the energy to flow where it needs to flow. Permitan que la energía fluya donde tenga que fluir. If it doesn't move, don't try to move it. Si no se mueve, no intenten moverlo. It is the effort to try to change it that makes it even harder. Es el intento de tratar de cambiar el hecho que la rigidiza. Let go of the feeling. Feel the feeling and just let go. Dejen soltar la sensación, siéntanla y déjenla, suéltenla. The function of the energy is to flow. La función de la energía es que fluye, debe fluir. It only stops because of our emotional experiences and then becomes triggered. Solo se detiene por nuestras experiencias emocionales, entonces ahí se atrapa, ¿sí? Awareness allows this to relax and then it will flow again. La conciencia permite que esta contracción se relaje y le permite fluir.
Claro, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor yo me he expresado mal con respecto a poner la palabra energía. Por ejemplo, uno dice, bueno, me molesta la garganta y la cabeza. Entonces él dice, bueno, entonces concéntrate en la exhalación, en la parte de atrás de la cabeza y llevarlo para atrás hasta las piernas. No es llevarlo, directamente. Es lo que está tratando. Sentir, él dice, sentir la cabeza y las piernas. She's kind of repeating the question. What I think she's trying to, or I think her misconception is in the fact that you tend to say probably where the energy will move, taking into account the meridians, but she misconfuses that with directing the energy. All right. Yes. Yeah, this is a very good question. Es una muy buena pregunta. Why are we trying to be aware of the arms and legs when we are breathing out? ¿Por qué estamos intentando ser conscientes de nuestros brazos y nuestras piernas cuando estamos exhalando? Not because we want to push the energy to the arms and legs. No es porque queramos dirigir o presionar la energía hacia nuestros brazos y nuestras manos. But because if it flows, we are not obstructing it. Es por el hecho de que la dejamos fluir y que no la obstruimos. By awareness. A través de la conciencia. 90% of the energy flows through the hands and the legs. 90% de la energía fluye a través de las manos y los pies. So, by being aware of the whole body, al ser conscientes de todo nuestro cuerpo, you try to prevent blockages. Uno intenta evitar los bloqueos. Because if you block it in your hands or legs, where will it flow to? Porque si uno lo bloquea en las manos o en las piernas, ¿hacia dónde va a fluir? I'll give an example. Les doy un ejemplo. There are times when, during the process, the hand feels very cold. Hay en ocasiones que durante el proceso las manos se sienten muy frías. Coldness means that the energy is not flowing there. El frío significa que la energía no está fluyendo a ese lugar. But the other parts are all right. Cuando las otras partes están bien, it means that somewhere in the wrist area there is blockage. Significa que algo alrededor de la muñeca está bloqueando. Then I would ask the person to be aware of the wrist area. Entonces le voy a pedir a la persona que sea consciente de la zona de la muñeca. Just aware. Simplemente que sea consciente. Not manipulate, not control. Que no manipule ni que controle. And then eventually the hand will become warm. Y entonces eventualmente la mano se calentará. Because the blockage on the wrist is now relaxed. Porque ahora el bloqueo en la muñeca va a estar relajado. So, just remember the principle, do not push or manipulate. Recuerden el principio de no presionar ni manipular. Pure awareness is enough. La conciencia pura es ya suficiente. Siempre en la exhalación es llevar hacia las extremidades la atención. Always when you blow out, when you exhale, is that you need to focus your awareness in your extremities? Most of the time. La mayoría de las veces. Except when, for example, the discomfort is in the throat, then you feel your mouth. Excepto cuando la molestia es en la garganta, entonces uno siente la boca. When it is in your eyes, then you feel the entire area. Cuando es en los ojos, entonces uno siente toda la zona. In general, what you can do is that when you breathe out, just feel the whole body. En general, lo que pueden hacer es que cuando uno exhala, debe sentir todo el cuerpo. You can try it right now. Lo pueden intentar hacerlo en estos momentos. Breathe in deeply. Respiren profundamente. And when you breathe out, feel your entire body. Y cuando exhalen, sientan todo su cuerpo. Again. Una vez más. Again. Una vez más. It loosens any kind of tension in the body. Eso suelta cualquier tipo de tensión en el cuerpo.
And wherever the energy will need to flow, it will flow through them. Y donde sea que tenga que fluir la energía, fluirá hacia ese lugar. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? If not, we will you now choose your pair and then arrange your seat so that you will face each other. De no verlas, entonces ahora por favor escojan su pareja y distribúyanse alrededor del salón con su pareja. When you are facing each other, try not to hold each other's hands. Don't hold. Cuando se dispersen, no intenten sostener la mano de su pareja. There's another question, I think. What's the position of the hands? Just on the top of the... Las manos deben estar por... Silencio, por favor. Las manos deben estar por encima de las piernas o en el regazo. Upwards or downwards. Hacia arriba, con las palmas hacia arriba. Sí, por favor. Can I do it with a friend? No, cuidado con el calor, el tapón. Help your partner